abrimos nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. Y a su vez también mantiene abierta su Biblia en Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito. Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Vamos a dar lectura a estos dos párrafos de la Biblia. Repito, Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Y daremos lectura también a Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Estamos viendo un tema que lo he titulado ¿Cómo ser un líder siervo? Ya este sería la tercera parte. Tenemos 2 videos grabados que usted los puede escuchar ahí en YouTube o en el Facebook de la iglesia. Y estamos viendo cómo ser un líder siervo. En esta oportunidad trataremos el tema la moral del siervo de Dios. Amén. La moral. Hablaremos acerca de esa área de la vida moral de un hombre o una mujer que le sirve al Señor. ¿Cómo debe ser? ¿Qué dice las Escrituras acerca de esta característica que debe tener todo hombre de Dios en cuanto a su moral? Bien, doy lectura entonces a Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. Lo leemos juntos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Nos vamos a Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Doy lectura a la palabra de Dios. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muy bien. La moral de los siervos de Dios. Amén. Muy bien, ahí tengo un PPT preparado. Espero que todos puedan verlo. La vida moral del siervo de Dios. Nosotros, como iglesia, la iglesia ubicada aquí en Chaclacayo, necesitamos líderes siervos. Espero en el Señor que todos nosotros, cada uno de nosotros, Celia, Augusto, Esther, José, Pascual, Carlos, Blanquita, Víctor, Arturo, Vanessa, Edgar, Zaira, Leoncio, Juancito, Sergio, Eduardo, Johnny, Paola, Leandro, todos, cada uno de los que forman parte de esta iglesia, seamos siervos de Dios, siervas de Dios, porque a eso hemos sido llamados. Hemos estado viendo que el Señor no nos ha llamado, Dios no llama a nadie solamente para que sea un fiel creyente. No, eso ya lo hemos estudiado antes, más valga la redundancia. El deseo de Dios es que seamos siervos de Él, que vivamos para servirle a Él. Y servirle a Él tiene que ver con servirle a nuestro prójimo. Tiene que ver con el avance del reino de los cielos, del reino de Dios aquí en la tierra, cuyo rey es Jesucristo. Claro que sí. Ninguna iglesia puede avanzar si es que no hay líderes. Pero como hemos visto antes, un líder tiene la acepción de alguien que administra, que gobierna. Un líder tiene la acepción, el concepto de un jefe. En la iglesia del Señor no es así, porque en la iglesia del Señor nos referimos a un líder siervo, es decir, alguien que no está para mandar, no está solamente para administrar, para ser jefe, no, sino que es un líder porque tiene un liderazgo, tiene a cargo personas, tiene una responsabilidad, pero que su actitud es diferente. La actitud es de servicio. Es alguien que no solamente organiza, delega, sino que sirve, trabaja y mete la mano en la obra. Ese es el concepto adecuado y es lo que necesitamos como iglesia del Señor para la gloria de Dios, para poder avanzar, entender que Dios está buscando líderes siervos. Amén. Ese es el concepto que deseo acuñar en su mente. Y como le decía, el deseo y el propósito de cada uno de estos mensajes que Dios nos está dando es que usted con su nombre y apellido, tome la decisión de ser un líder siervo en esta amada iglesia. Y si alguien escucha este mensaje que es de otra iglesia, pues en su iglesia donde usted congrega, donde usted asiste, en la iglesia donde usted participa, congrega, se alimente la palabra de Dios, allí Dios le está llamando para que le sirva allí.
No basta solamente con conocer la palabra de Dios, no basta solamente con escuchar la palabra de Dios, con alabar, con cantar, todo ello es importante, sino que hay que servir al Señor. Entonces, el día de hoy, en esta noche, nos compete ver la parte de la vida moral de un siervo, una sierva de Dios. Y hemos tomado como referencia estos dos párrafos de la Biblia, Timoteo y Tito, donde podíamos pasar muchas horas hablando, pero hoy trataremos de rescatar algunos principios de la palabra de Dios, cualidades, características, si se quiere, requisitos que debe de cumplir todo aquel que quiere servirle al Señor. Todo aquel que dice en su corazón, yo quiero ser ese siervo de Dios. Yo quiero ser ese líder siervo. Yo quiero en esta vida, mientras Dios me la concede, quiero hacer algo por mi Señor. Quiero hacer algo por aquel que me ha salvado. Yo quiero ganar almas. Yo quiero predicar esta palabra a muchas personas. Yo quiero ser un pastor. Yo quiero ser un evangelista. Yo quiero ser un misionero. No sé, donde Dios te ha de poner, de colocar. Porque hay diversidad de dones, de ministerios y llamamientos, pero usted tiene que encontrar aquello por lo cual Dios lo encontró a usted. Y tienes, hermano, hermana, tienes que desafiarte, tienes que lograrlo y lo vas a lograr si te metes con Dios para ser un líder siervo. Es importante cumplir con los siguientes requisitos que tienen que ver con la vida moral. Muy bien. Número 1, entonces, encontramos en la palabra de Dios, usted lo acaba de leer. La Biblia enseña que el siervo de Dios debe de ser irreprensible. El siervo de Dios, la sierva de Dios debe ser irreprensible. Eso manda Dios. ¿Qué significa irreprensible? Sin tacha alguna. Esto quiere decir que se habla de alguien que no se le puede reprender, que no se le puede criticar. Eso significa irreprensible, sin tacha alguna, como dice el Señor. Si alguien anhela obispado, el tal debe ser irreprensible. La valla es muy alta, claro que sí. Alta. ¿Qué significa irreprensible? Alguien que no se puede criticar, que no se puede vituperar, que no se puede increpar, regañar, amonestar. Fíjese usted, los requisitos que Dios pone para todos aquellos que queremos servir al Señor. Un estilo de vida de alta moral tiene que ser así. El texto sigue diciendo, no codicioso de ganancias deshonestas, dice la palabra de Dios, escuche bien. En mi caso particular, desde que sirvo al Señor, que es desde muy temprana edad, Dios me ha permitido servir en varias iglesias y en diferentes países. Por la gracia de Dios, siempre he tenido un trabajo, siempre he trabajado en mi profesión, en mi carrera secular, lo cual me ha permitido no requerir o servir al Señor sin un salario. Eso es correcto también. Nunca he cobrado, nunca he tenido un salario en ninguna de las iglesias que he estado. Eso es correcto. Pero también es correcto, la Biblia enseña
de casos de siervos de Dios que sí tienen un salario, y eso también es correcto. Por eso usted ha leído ahorita en Timoteo y en Tito, que dice, hablando del siervo del Señor, dice que no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, debe haber una ganancia, es lógico, tiene que comer, tiene que mantener a su familia. Y es el caso de muchos siervos de Dios. Hay muchos pastores que dependen única y exclusivamente de la iglesia y por ende tienen un salario. Eso es correcto, eso es honesto, eso es algo justo. Ahora bien, la Biblia deja en claro, no codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, pues hermano, lucrar del evangelio, ¿no? Ganar más allá de lo que no es correcto, de lo que quizás la iglesia en la que pastorea pues no puede, está fuera de su alcance, ¿no? Eso sería algo incorrecto. Por eso que el apóstol Pablo también un tiempo de su vida, de su ministerio, él también trabajaba haciendo carpas, hasta que en un momento dedicándose a la obra, ya la misma obra, las mismas iglesias veían por el siervo del Señor. Entonces encontramos, hermano, mire, desde ya dos requisitos, dos características que tiene que tener el siervo, la sierva del Señor. Número uno, irreprensible. Hermano, apartarnos de todo lo que a Dios le desagrada, de todo lo que pueda manchar, hermano, el nombre del Señor, la iglesia del Señor. No puede ser un líder, no puede tomar liderazgo en una iglesia alguien que todavía pues no se ha metido en serio con el Señor, no ha entendido los requisitos que nos demanda nuestro Dios, que es santo, 3 veces santo. Debe ser alguien entonces que no es codicioso de ganancias deshonestas. Jamás el evangelio va a ser tomado para lucrar. Jamás. Eso, que Dios libre a los que vayan y los que han caído en ese tipo de seducción de parte del maligno. Nunca. Claro que no. Que guarde, dice el texto sagrado, que guarde el ministerio de la fe con limpia conciencia. Gloria a Dios. Una conciencia limpia, no porque el hermano o la hermana ya anda pisando las nubes en el tercer cielo y no falle, no. Es una conciencia limpia porque alguien la ha limpiado. Es decir, la persona llega a Cristo, llegamos al Señor con una serie de fallas y con una serie de quizás sentimientos, emociones, modales que tienen que ser cambiados, pecados pasados, cosas de las cuales nos abochornamos, pero que cuando venimos a Cristo, Cristo nos limpia. El Señor te limpia. Y por eso dice que guarde el ministerio de la fe con limpia conciencia. Recurrimos a la sangre de Jesús que nos limpia, limpia no solamente la parte de afuera del vaso, sino que por dentro. Él nos santifica. Él te separa. Por eso la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Necesitamos líderes siervos. Amén. Claro que sí. Pero que se alineen a estos requisitos que la palabra de Dios te manda. Gloria a Dios. Número uno,
una vida irreprensible. Número 2, quiero rescatar este principio. La Biblia nos habla, dice que debemos tener buen testimonio. ¿Qué significa buen testimonio? Es decir, que lo que testifique la gente de nosotros sea bueno. Que el testimonio, lo que digan las personas, sea bueno. Ahora bien, número 1, el buen testimonio tiene que ser de parte de nuestro Dios. Lo que Dios dice de nosotros, Él que nos conoce, Él que lo sabe todo. Él. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de ti? Ahora bien, el texto resalta y dice que el que anhela servir al Señor debe tener buen testimonio y aclara de los de adentro y de los de afuera. ¿Qué significa esto? Los de adentro son los de nuestra casa, son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, allí nuestro hogar. Fíjese usted, no es los de afuera y de los de adentro, no, empieza con buen testimonio de los de adentro. El que se ha entregado a Cristo y le sigue a Cristo, Jesucristo cambia su vida y ese cambio se hace notorio. Sí y solamente sí. Es notorio, es visible. Las personas tienen que decir, este hombre ha cambiado. Esta mujer no es la misma. Algo ha sucedido en su vida para bien. Ese es el buen testimonio y ese es un requisito también para poder ser un líder en una iglesia local. Amén. Claro que sí, hermano, hermana. Es importante nuestra conducta, es importante nuestra conducta. Es importante cómo hablamos, es importante. Cómo vestimos, es importante. Todo. Un cambio radical para ser buenos siervos del Señor, líderes, siervos para la gloria de Dios. Nuestro primer ministerio es nuestra casa. Nuestro primer ministerio como siervo de Dios en nuestra casa, tener buen testimonio de los nuestros, qué es lo que dicen nuestros hijos de nosotros, qué concepto tiene nuestro cónyuge de nosotros, de usted. Importante. Y número 2, tener buen testimonio de los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los vecinos, la iglesia local, el vecindario, etcétera. Claro que sí, hermano, hermana, es importante. Si no hay buen testimonio, entonces, hermano, como enseña la palabra de Dios, se caerá en un descrédito y eso traerá problemas. Tiene que haber buen testimonio dentro de nuestra casa como fuera de nuestra casa. La gente tiene que glorificar a Dios. La gente tiene que glorificar a Dios al ver el cambio que Él ha hecho en nuestras vidas. Gloria a Dios. ¿Quién sabe usted? ¿Quién sabe yo? Somos la Biblia para ellos. Mucha gente no ha tenido la oportunidad de leer una Biblia ni de tener una Biblia, pero sí se han encontrado con cristianos. Y el ejemplo de vida de estos cristianos ha sido la Biblia para ellos, para que ellos se entreguen a Dios. Es importante. La Biblia enseña para ser un líder, siervo para la gloria de nuestro Dios, tenemos que ser irreprensibles. Número 2, tenemos que ser de buen testimonio. Gloria a Dios. Lo que Dios dice de nosotros, lo que la gente diga de nosotros es importante, es importante. Ahora bien, existe la calumnia, existe la mentira. Bueno, eso es al lugar. Siempre habrá. Es verdad. Ha pasado. Sucede. Hay hombres de Dios
grandes hombres de Dios que han sido vituperados, han sido calumniados, pero eso no importa porque Dios, que lo sabe todo, Él hará resplandecer nuestra justicia como el sol al mediodía. Tenemos promesas de Dios para poder vivir un buen testimonio. Gloria a Dios. Quiero avanzar. Ser irreprensibles, tener buen testimonio. Número 3, importante para ser un líder. Mi vida moral, debo ser íntegro. La Biblia dice ahí en Timoteo, usted lo ha leído, el siervo, la sierva de Dios tiene que ser íntegro. Tenemos que ser íntegro. Íntegro significa sin doblez. Gloria a Dios. Íntegro, hermano, tiene que ver con aquella persona que hace lo correcto. Él va a hacer o ella va a hacer lo que considera bueno. No se va a dejar mover de sus principios de vida, en este caso de los principios de la palabra de Dios, y él va a actuar conforme a esos principios. Eso es ser íntegro. No cambia según sus convicciones, es honesto, se mantiene firme, pase lo que pase, es íntegro, sin doblez, ama a Dios sobre todas las cosas. Cosas, personas, circunstancias, ama a Dios. Eso es ser íntegro. Viene a mi memoria la vida de José, ¿te acuerdas? José, sus hermanos lo vendieron, estuvo preso, fue difamado. La esposa de Potifar quiso estar con este hombre de Dios. Él corrió y dijo, ¿cómo pudiera pecar yo de esta manera delante de mi Dios y fallarle a tu esposo Potifar? Una persona íntegra que vivía conforme a sus convicciones de vida. Gloria a Dios, sin doblez. Así también Daniel quisieron persuadirle con amenazas a que dejara de orar al Dios de los hebreos, pero él siguió orando a tal punto que lo lanzaron, lo arrojaron a una fosa llena de leones. No importa, él se mantuvo íntegro. Así también Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron ante la estatua. Por más que la orden era apremiante y la amenaza de ser quemados, ellos respondieron a aquel rey y le dijeron, no es necesario que te respondamos en cuanto al asunto, porque estamos dispuestos a dar nuestras vidas. Y así fue, y fueron echados en aquel fuego que ardía 7 veces más. Dice que calentaron ese pozo de fuego a todo aquel que no adorara a la estatua que hizo levantar aquel rey pagano. Y fueron lanzados ahí. Y el rey se quedó pasmado cuando vio que el fuego no podía hacerles daño y que no obstante no solamente habían 3, sino que habían 4 y 1 con semejanza al Hijo de los Dioses, nuestro Señor Jesucristo, acompañando a estos jóvenes, jovencitos, pero íntegros, sin doblez, manteniéndose firme en sus convicciones. Eso es lo que necesitamos. Líderes, siervos, irreprensibles, de buen testimonio, que sean íntegros, que sean honestos. Gloria a Dios, que no cambien por nada, pase lo que pase, que amen a Dios. Gloria a Dios. Una más. Santo, dice la palabra de Dios ahí en Timoteo y también recalca en Tito, como hemos dado lectura, que el hombre de Dios, la mujer de Dios que quiere, anhela servir al Señor debe ser santo. Santo, en pocas palabras, significa
ausencia de pecado, separación. Claro. Es decir, que usted y yo, hermano, hermana, que le servimos al Señor y anhelamos servirle hasta que Él venga, tenemos que vivir en ese estándar de vida moral, que es la santidad en el cristiano. Afuera todo pecado, no al pecado. El pecado del nombre que fuere. Simplemente no. Dios ha dicho no. Usted quiere servirle al Señor, gloria a Dios. Le felicito, le animo, vamos con todo. Vamos a unir fuerzas y sirvámosle al Señor. Veremos la gloria de Dios. Haremos cosas mayores, como dijo Jesús. Experimentaremos su gracia, su amor, gloria a Dios, su poder. Mas es necesario que vivamos la santidad. Santos. Y mantenernos firmes ahí. Aunque este mundo y sus predicadores griten lo contrario, aunque ser santo hoy en día para el mundo sea sinónimo de ser débil, o ser monce, o ser tonto, nosotros nos mantendremos viviendo vidas en santidad para la gloria de Dios, porque así Dios lo ha requerido. No queremos saber nada con el pecado, y si fallamos, inmediatamente corremos a la cruz del Calvario. Apelamos a la sangre de Jesucristo para que nos limpie y nos lave. Y seguir adelante. Gloria a Dios. Esto es lo que Dios quiere. Afuera todo tipo de pecado, no a la hipocresía. La hipocresía es otro tipo de pecado, no a la hipocresía. No queremos, no nos gusta, no nos da la gana. Nos hemos decidido por Cristo, nos hemos decidido servir a Jesús, vivir para Jesús, somos felices con Jesús. Él nos ha cambiado nuestra vida, nos ha dado felicidad, nos ha dado gozo, nos ha dado paz, nos ha salvado y ahora queremos vivir para Él y no solamente ser creyentes, sino que queremos servirle. Y para servirle es menester cumplir con estos requisitos que enseña la palabra de Dios, que están a nuestro alcance. Porque tenemos el Espíritu Santo, el cual nos ayuda, nos empodera y nos capacita. Gloria a Dios, gloria a Dios. Espero con todo mi corazón, otra vez, que todos nosotros le sirvamos al Señor. Es tiempo de servir al Señor. Es tiempo de levantarnos, que se levanten los valientes, que se levanten los hombres de guerra, que se levanten aquellos que saben ponerte ahí en la brecha a favor de este mundo que se pierde y Cristo que viene en cualquier momento, puede ser hoy, puede ser mañana. Tenemos que estar apercibidos, trabajando juntos para la obra del Señor. Gloria a Dios. Claro que sí, Él se lo merece. Él es digno. Gloria a Dios. Un viejo himno dice: anhelo trabajar para el Señor. Anhelo trabajar para el Señor. Confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar, dice el himno, en la viña del Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso. La santidad, no te olvides. Otro punto que menciona la palabra de Dios
dice que el siervo de Dios debe ser amante de la verdad y la justicia. Gloria a Dios. Amante de la verdad y la justicia. Claro que sí. Cuando se habla de verdad, de la verdad, esa verdad es la palabra de Dios. Esa verdad es Jesucristo, que es la palabra hecha encarnada. Pero también está la verdad que tiene que ver con lo cierto, lo verdadero. El antónimo, lo contrario a la mentira. Y así debe ser un siervo de Dios. Debe amar la verdad. En primera instancia, amar la palabra de Dios. Amar a Jesús. Amarlo. Amar la justicia. Gloria a Dios. Como amar también lo que es verdadero. Aborrecer la mentira. Aborrecer la falacia, el sesgo, la exageración. Claro que sí, es importante para el ministerio. El que le sirva al Señor debe aborrecer la mentira, la injusticia que hoy en día sigue teniendo tanta victoria en nuestro país, al menos los que somos de Perú. No puede ser. Tenemos que amar la justicia. Tenemos que amar la verdad. 1 Corintios 13 habla, el escritor es el apóstol Pablo y empieza a escribir de manera poética acerca del amor y empieza a dar diferentes cualidades del amor y entre ellos dice que el amor, dice así, el amor se goza de la verdad. Hay un dicho muy latino, secular, ¿no? Que dice, la verdad, dice, duele pero no ofende, o al revés, no me acuerdo. Es así. Y es verdad, porque muchas veces la verdad duele, pues. Es así. Claro, hay situaciones que en honor a la verdad duelen, son fuertes, delicadas, pero sabes, la Biblia dice que el amor se goza en la verdad. Yo no sé si tú te gozas en la verdad, si tú eres amante de la verdad, pero este es un requisito para poder servirle al Señor y que Dios te use y Dios me use. La verdad, aunque duela, la verdad, pues, sí es verdad. Pasó esto, es verdad. No lo voy a tapar, no lo voy a callar, no voy a caer en la mentira, no voy a grabar esto delante mío. Esta es la verdad, listo, ya. Esta es la verdad. ¿Me dejo entender? Otro requisito para ser un siervo de Dios, según la palabra de Dios nos enseña, dice que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el líder siervo debe ser una persona recta. Debe ser un varón de Dios recto. Recto tiene que ver con una persona justa, una persona que tiene conciencia del deber, una persona que maneja una integridad moral. Esa es una persona recta. Claro que sí. Recto. No, pero mira que las consecuencias que puede traer, que nada. Esto es lo correcto, esto es lo justo. Esto es lo que hay que hacer. Este menester que sea así, se acabó, cueste lo que cueste.
tengo un compromiso con Dios, que se haga lo correcto, gloria a Dios. Pero mire que usted no sabe que acá hay otros caminos, hay otras opciones que se puede arreglar. Nada. Nada. Tengo un compromiso con Dios. Soy un siervo de Dios. Soy una sierva de Dios. Dios me demanda vivir en rectitud. ¡Gloria a Dios! A Noé, en los tiempos que vivió Noé, nadie le hablaba. La Biblia enseña que por 120 años proclamaba, pregonaba justicia, rectitud y la gente se burlaba de él, etc. Pero se mantuvo ahí. Llegó el día del juicio. El mismo Dios selló la puerta del arca. Rectitud. Tu justicia, tu calidad de vida, nuestra vida moral nos va a dar autoridad. Escucha bien esto. El ser irreprensible, el tener un buen testimonio, el ser íntegro, el ser santo, el amar la verdad, el amar la justicia, el vivir en rectitud, te va a dar autoridad. Y no una autoridad acá abajo, una autoridad terrenal. No, te da una autoridad en la esfera espiritual. Cuando tú lees Efesios 6:12 en adelante y la Biblia enseña acerca de la armadura de Dios, tú te das cuenta de que la justicia es la coraza, es parte de tu armadura contra las acechanzas del enemigo. La verdad es el cinto de tu armadura y así vas a observar que el cómo vivimos nos da autoridad en el mundo espiritual. Gloria a Dios. Por supuesto, este es un mensaje para cristianos. Siendo ya de Cristo, Dios te llama, te está llamando a que le sirvas. Sírvele al Señor. Gloria a Dios. Encontramos que Dios demanda, escucha y léelo por favor, una limpieza en todas nuestras relaciones interpersonales. El siervo de Dios, la sierva de Dios debe tener una limpieza en todas sus relaciones interpersonales. No hacer nada que pueda causar sospechas en otros. Esto es importante, claro. Se enseña la Biblia. Tiene que haber una santidad en nuestras relaciones interpersonales. Importante. Decían y dicen los mexicanos dicen, no haga nada bueno que parezca malo, dicen. No haga nada bueno que parezca malo. Así te enseñan los mexicanos. Yo estaba en México. Es verdad, hermano. Porque esto tiene que ver con tu testimonio, con nuestro testimonio. Ahora, hay excepciones, es verdad también. Tendremos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Hay excepciones. Pero procure usted mantener una limpieza, una santidad en todas sus relaciones interpersonales. Muchos siervos de Dios, muchas siervas de Dios han caído en diferentes tipos de pecado por descuidar esta área, que son las amistades, etcétera. Es así, gloria a Dios. Manténgase puro, manténgase pura, hermano, hermana, por favor, en el nombre del Señor. Manténgase puro, manténgase pura. Sea sabio, sea sabio. 8. La Biblia enseña ahí en Timoteo, usted lo acaba de leer, es necesario que el varón de Dios pues tenga una vida familiar sana, importante. Incluso has leído en la Biblia, dice, pues si no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios?
Bueno, eso en cuanto a los que administran una iglesia o que le llaman el pastor titular. Pero ahí más abajito también habla en el mismo Timoteo y Tito, habla de los requisitos para los diáconos, etcétera. Entienda usted que es necesario también, según Dios ha estipulado, que todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, todo aquel que sirve al Señor y que tiene por la gracia de Dios un cargo, un ministerio en la iglesia del Señor como líder siervo, debe de tener una vida familiar sana. Claro que sí. Es decir, ser un buen padre, amén, ser una buena madre, ser un buen hijo o ser una buena hija, ser un buen esposo, ser una buena esposa, el trabajo en el hogar. Gloria a Dios. Esto es importante para que Dios, hermano, hermana, nos use para su gloria, siendo ejemplos, siendo modelos para nuestros propios hijos, en primera instancia, para la iglesia del Señor. Hay que orar en familia, hay que tomarnos de las manos, hay que leer la Biblia, hay que estudiar la palabra de Dios en casa. Que en tu casa no falte la alabanza, que no falte la alabanza, los coros, que no falte la palabra de Dios, prédicas. Ahora tenemos todo a nuestro alcance. Ponga allí su MP3, ponga su parlante y póngase a alabar a Dios, a danzar al Señor y que esto lo vean todos los suyos en su casa. Que todos los suyos en su casa te vean cuando te postras de rodillas en un lugar que ya tienes separado en tu casa, que ellos saben, ese es el lugar donde mamá ora, ese es el lugar donde papá ora, ese es el lugar donde mi hermano, mi hijo, no lo sé, tiene su comunión con Dios. Esto es importante, es importante. Gloria a Dios. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que ser entonces, según la palabra de Dios, 1 Timoteo 3, 1 al 7, Tito capítulo 1, 5 al 9, número 1, irreprensible, sin tacha alguna. Número 2, buen testimonio. Número 3, íntegro. Número 4, santo. Número 5, amante de la verdad y la justicia. Número 6, limpio en todas sus relaciones interpersonales. Número 7, debe tener una vida familiar sana. Gloria a Dios. Y por último, con esto acabo, en esta noche, el hombre de Dios, la mujer de Dios debe ser de palabra. Gloria a Dios. Que el texto sagrado dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ser consecuentes con todo lo que decimos. Tenemos que ser consecuentes con todo lo que decimos. Es decir, que tenemos que cumplir lo que prometemos. Si usted dijo, sí, haré esto, ya hay que hacerlo. Amén. Un hombre, una mujer de palabra. Un hombre, una mujer confiable. De una sola vía. Gloria a Dios. Responsable. Así se quedó, así entonces se hace. Gloria a Dios. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y en esta noche, solamente para ir terminando este mensaje, yo espero que tú sí sea sí en cuanto a tu servicio a Dios, hermano, hermana. Espero que tú sí sea así. Que nada ni nadie te haga cambiar de parecer. Lo más importante es Dios en todas las cosas.
más importante es Dios. Escuche bien, más importante que mi propia esposa, que mis propios hijitos, es Dios. No pueden ser ellos más importantes que mi Dios. No puede ser. Entiéndalo usted también así. Primero es Dios. Sírvale a Dios. Y para servirle, hágalo a la forma de Dios. Lea usted en casa, puede volver a leer los textos que hemos leído en esta noche. Requisitos que Dios demanda en la vida moral de todo hombre y de toda mujer de Dios que le dice, Señor, aquí estoy, quiero servirte. Otra vez, cuento con ustedes. Vamos a servirle al Señor en este tiempo que queda antes de su venida. Sirvámosle al Señor. Vivamos para Él. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Permíteme hacer una oración. Vamos a orar. Ahí donde se encuentra. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Te damos en esta noche por habernos permitido escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que todo lo aprendido, todo lo expuesto, nos ayudes tú, Señor, a ponerlo en práctica. Queremos ser mejores siervos tuyos, Señor. Tú lo sabes. Ayúdanos. Pon en nosotros, Señor, y crea en nosotros la obediencia, un corazón obediente, un corazón anhelante de tus asuntos, Señor, de tu reino, de las cosas de arriba, las que no son perecederas, Señor, las cosas que son eternas. Padre, nuestra vida, nuestra alma, nuestros familiares, nuestros amigos, Señor, permítenos servirte. Yo te ruego, Dios, que tú levantes líderes siervos, Señor, en esta tu iglesia, Misión Cristianos de Chaclacayo. Levanta, Señor, líderes siervos conforme a tu corazón y úsanos, Señor, úsanos, Padre, para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos conectados, nombre por nombre. Bendícelo, Señor. Bendice a Orlando Garcés, Señor. Bendice, Señor, este varón. Bendícelo, Señor. Protégelo, guárdalo. Llénalo de tu fuerza, de tu fortaleza. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, amado Señor. Mi alma te alaba. En Cristo oramos así. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia. Que Dios me lo bendiga.